Saludos. Empezamos hablando sobre este proyecto en el área de hardware. En total, la lista de materiales es compuesta por un Arduino Uno, un protoboard, una LED, unos jumpers macho-macho y macho-hembra, dos sensores ultrasónicos, una resistencia de 330 ohmios, una batería de 9 voltios, un switch de capacidad de 12 voltios, un buzzer pasivo, un alambre de acero, PLA, lámina y OMDF. Empezamos haciendo un diseño algo robusto o algo informal sobre la base que íbamos a utilizar para poner todos los componentes, los cuales iban a funcionar para hacer el sensor. Posteriormente lo cortamos en lámina porque era un material que teníamos a disposición, aunque este material podría ser cualquier otro film. Procedimos a hacer un modelo en Tinkercad donde pudimos ver cómo iba a funcionar. Después hicimos el modelo electrónico. Posteriormente diseñamos las bases donde iban a ir sujetos los sensores de ultrasonido para que se sostuvieran al frente y detrás del vehículo. Para realizar los adaptadores que sostendrían al sensor ultrasónico al carro de control remoto, se tomaron medidas tanto del sensor como del bumper del carro. Y a partir de estas medidas se realizó un diseño en Autodesk Inventor para comprobar tanto el ensamble de las piezas como para tantear el diseño y así poder imprimirlo a posteriori. Y, y por último, hicimos las conexiones para que funcionara el switch del carro y con eso tendríamos todo el hardware. Ahora nos movemos al software. Vamos a empezar explicando la programación que va a utilizar nuestro lector de distancia, o más bien nuestros lectores de distancia. Empezamos por esta parte de aquí donde vamos a definir las variables que va a usar el sensor, definir el tripping y el eco, el trip y el eco, quienes van a ser los responsables de leer la distancia en el sensor ultrasónico, ¿verdad? Después vamos a definir los puertos del buzzer y de la LED. Y también vamos a definir los tonos que va a usar el buzzer. Ahora nos vamos al setup, de la iniciación del setup, donde vamos a inicializar los pines y más bien vamos a hacer que todo empiece, ¿verdad? Ahora vamos a empezar, ahora seguimos en la parte del loop, en donde el loop empieza haciendo que los lectores lean la distancia, ¿verdad? Entonces se inicializa la opción de leer distancia, el sensor manda la señal, espera unos microsegundos a que la señal llegue, rebota, la recibe y la lee nuevamente. Y entonces ahí es donde finaliza la función de leer la distancia. Esta parte se establece por el sensor uno y el sensor 2. Una vez que ya tenemos los datos de la lectura de la distancia, pasamos al primer if, en donde condicionamos, ¿verdad? Y decimos que si la distancia es menor a 40 centímetros, va a pasar dos cosas. Si es menor a 40 centímetros, menor o igual a 40 centímetros, va a reproducir el do en el buzzer y va a esperar 300 milisegundos para finalizar esto y repetir el ciclo, si es que la distancia no ha cambiado. Si, si esta posición es falsa, entonces se vuelve a hacer una pregunta. Si la distancia es menor a 20 centímetros, si la distancia es menor a 20 centímetros, si la respuesta es verdadera, entonces va a reproducir no solo el buzzer, sino que vamos a agregar la LED. Enciende la LED roja. Si es falso, pues se apaga esto y los sensores no realizan ninguna acción, probando que no hay nada cerca del vehículo, ¿verdad? Si es que hay algo cerca a menos de 40 centímetros, empieza a sonar el buzzer. Y si está a menos de 20 centímetros, suena el buzzer y se le suma la LED. Entonces, después de finalizar esto, se regresa aquí y vuelve a leer la distancia a los sensores como ya lo habíamos mencionado. Ahora vamos a empezar hablando de las pruebas que hicimos.
Al principio probamos el hardware, probamos Ujú, todo, ¿verdad? Antes de ensamblarlo todo junto. Una vez que vimos que los dos sensores funcionaban correctamente según la programación vista igual a LED, procedimos a hacer una prueba ya con todo ensamblado ujú, encima del vehículo. Esta fue la primera prueba que realizamos, ujú. Ay, en donde la LED estaba en medio y usábamos una base de lámina. Ahí probamos el primer sensor donde funcionó y el segundo donde también funcionó. Aquí la programación lo que hacía era de, de tres distancias, ¿verdad? Una distancia segura, donde no suena nada, una distancia media donde suena el buzzer ujú. y una Ay, distancia muy corta donde suena el buzzer y se enciende la LED advirtiendo de la cercanía del objeto. Para la segunda prueba que realizamos, conectamos el switch y usamos y cambiamos de base. Hicimos una base con madera gracias a su firmeza y comprobamos que ambos sensores funcionaran correctamente. Y para la última prueba decidimos ensamblar todo el vehículo para que ya todo se viera más ordenado y ya probando cómo se iba a ver todo ya unido con la LED enfrente y un sensor atrás y el sensor adelante. Y así es como nosotros hicimos nuestro proyecto con los sensores ultrasónicos. Gracias.